es importante todo el mensaje que tenemos que dar a nuestra audiencia con el cambio y el paso del rojo al amarillo. Muy buenas tardes, Mayor Rueda. Michelle, muy buenas tardes. Reciban todos nuestros radioescuchas un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, sus 52,000 hombres y mujeres que se encuentran desplegados en estos momentos a nivel nacional, justamente para dar cumplimiento al control de estas medidas restrictivas, más aún dentro de este cambio de color en la semaforización al que muchos cantones se sujetan a partir, bueno, en el caso de la ciudad de Quito, a partir del día de mañana. Y es así que dentro de este cambio, de esta posibilidad de retomar la normalidad, valga decirlo así, en nuestras actividades, lo debemos desarrollar con mucha disciplina, con mucha corresponsabilidad, pero sobre todo acatando las normas que ya las autoridades han manifestado. Esta trilogía de utilización de implementos de bioseguridad, el uso de la mascarilla de manera obligatoria y el distanciamiento social. Es muy importante recordar todo ello. Bueno, sí, tenemos entendido que hay muchos locales comerciales que se van a abrir, pero evidentemente va a haber un porcentaje de personas que puedan ingresar. Estamos hablando de aproximadamente el 30% del aforo. Tenemos claro el uso de la mascarilla, que tenemos que estarnos lavando constantemente las manos. Sabemos cómo van a movilizarse los carros de hoy en adelante. Sabemos que las placas impares se movilizarán los lunes, los miércoles y los viernes Bien. y las pares se harán martes, jueves y sábado. Tenemos una idea muy clara de lo que va a pasar, pero creo que es importante que de viva voz de usted, Mayor Rueda, nos vaya contando cuáles son los principales cambios que se dan a partir de mañana, miércoles 3 de junio, cuando pasamos del semáforo rojo a amarillo. Lo más importante. Perfecto. Dentro de lo más importante está detallarles primero que el inicio del toque de queda será a partir de las 21:09 de la noche hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. Eso es importante, Junio, cuando pasamos del semáforo puesto rojo. que aquello será un motivo de control de la institución policial para que ningún vehículo, ¿no es cierto?, vehículos particulares puedan circular pasada esa hora. Los taxis y el transporte mixto de circulación todos los días podrán hacerlo de acuerdo al último dígito de su placa par o impar. De igual forma que lo realizan los vehículos particulares, como usted bien lo dijo, el día miércoles pues le tocaría a la placa impar hacerlo, pero en el caso de los vehículos particulares se exceptúa el día domingo la El domingo. circulación en el color amarillo. Eso es importante recordarles. Los taxis y el transporte mixto, ellos podrán hacerlo todos los días según el último dígito de su placa, par e impar. Asimismo, se irá realizando el control. El transporte interprovincial es muy importante recordar a los ciudadanos, ya que muy constantemente están realizándonos esta consulta, se lo podrá realizar de acuerdo como han indicado las autoridades entre cantones que tengan el mismo color de la semaforización, es decir, por ejemplo, ahora, bueno, en el caso del transporte interparroquial, pero también en el transporte interprovincial de aquellas provincias colindantes a la provincia de Pichincha, siempre y cuando estas provincias también se encuentren dentro de la coloración amarilla. También es importante recordarles e insistir en aquello que el aforo de los restaurantes, en el caso de que así hayan manifestado su voluntad de abrir sus actividades, será del 30% y actualizarles lo que el alcalde de Quito ha manifestado en cuanto a las condiciones para la apertura del servicio de transporte público. Hay mucha situación en aquello, mucho análisis, puesto que lo que se pretende no es llegar al 50% como se ha manifestado dentro de esta coloración, un aforo del 50% permitido, pero le dan la factibilidad a que el alcalde a través de su consejo puedan analizar pues cuáles son las condiciones de cada una de las ciudades y es así
que ha manifestado el 30% de aforo para poder mantener este distanciamiento social, considerando que estos lugares, ¿no es cierto?, confinados, cerrados, es donde más probabilidades de contagio existen. Esas serían las circunstancias especiales dentro de esta coloración amarilla. Mayor Rueda, por favor, hablemos de la relación con los salvoconductos. ¿Qué va a pasar con los salvoconductos? Perfecto, los salvoconductos continúan siendo vigentes, continúan siendo utilizables. Aquellos que ya en situaciones del color rojo lo venían realizando las diferentes empresas, pero aún aquellas que vayan a abrir sus labores, pues deberán solicitarlo a través de la página web www.gov.es y a través de ella conseguir, declarando su actividad económica, todas aquellas que están permitidas dentro de la coloración amarilla, conseguir este documento para aquellos que todavía no poseen. Pero también es importante recordar en este caso para la autorización del transporte institucional. Es una de las circunstancias que se autoriza dentro del color amarillo y este transporte institucional responde a aquel transporte que puede ser las furgonetas, los buses escolares que en este momento no están activos, pueden ser contratados por las empresas para que realicen esa Ese ida y recorrido, venida ¿no? exactamente del personal y obviamente para poder funcionar bajo esta circunstancia podrán requerir el respectivo salvoconducto para que funcionen todos los días de lunes a viernes o los días que hayan declarado la actividad laboral en sus empresas. Esas son las condiciones de los salvoconductos. Está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Hablamos del cambio de semáforo a partir de mañana, miércoles 3 de junio, de rojo a amarillo. Con respecto a, usted nos aclaraba ya el resto, el tema del transporte público, pero los horarios del transporte público, ¿cuáles serán? ¿A qué hora iniciará el transporte público habitualmente en la capital? Bueno, depende esta circunstancia de cada consejo cantonal, de cada decisión municipal, puesto que allí está la condicionante ampliada dentro del horario permitido, desde las 5 de la mañana que el toque de queda termina en aquel día y obviamente nuevamente inicia a las 9 de la noche. Pues dentro de ese horario el transporte público entrará en funcionamiento. Eh, el alcalde de Quito manifestaba que lo que él pretende no es que todo este parque automotor, todo el transporte público inicie funcionando de manera masiva. Él hablaba de un 50% dentro de una primera etapa justamente para ir controlando y testeando cómo resulta el comportamiento ciudadano frente a la necesidad del transporte público y también de esta forma no aumentar de la cantidad vehicular que existe. Entonces, es una condicionante que estará a cargo de la decisión de cada COE cantonal. Sí, aquí tenemos algunos mensajes de la audiencia, si me permite, Mayor Rueda. Dice Fina Munizaga, gracias por tratar este tema en vísperas de pasar al semáforo amarillo. Saludos, está viendo también la doctora Jenny Hernández. Muy buen tema, gracias. También está Ramón Gibaja, nos está viendo Remigio Zacoto, Gabriela Rojas, Lorena Barberi Ceballos. También está preguntándonos la doctora Jenny Hernández, ¿qué comercios pueden abrir ya los médicos, por ejemplo, los médicos privados? Nos pregunta la doctora Jenny Hernández. También un saludo para Giovanni Borja, Leonel González, Eva Galarza y Ale Sandoval. Correcto, para la doctora, muchas gracias la pregunta porque nos permite aclarar un tema muy importante. Todas las consultas externas dentro del servicio privado en el tema de medicinas, en el tema sanitario, ya podrán abrir sus puertas para que los usuarios lleguen a estos puntos. Pero aquí es importante también detallar una situación en la que las autoridades se han manifestado. Es decir, no solamente en el tema de la consulta externa, en el tema médico, sino también todos los locales comerciales que decidan abrir sus puertas en esta coloración amarilla son responsables de establecer protocolos de seguridad.
tanto para sus empleados, a fin de que ellos trabajen con todos los implementos necesarios para prestar su atención al público, como también de sus usuarios, es decir, marcar si es posible dentro al interior, obviamente, de sus locales, cuáles son los lugares que pueden ser utilizados por los usuarios, ¿no es cierto?, determinando aquellos que no, para marcar este distanciamiento social, como también en la parte externa, marcar de forma que los usuarios identifiquen en dónde ellos deben realizar esta espera, manteniendo también el distanciamiento social y mucho ojo, controlando también el uso permanente de las mascarillas de seguridad. Allí es importante la corresponsabilidad, de manera que no esperemos que una autoridad de control, un policía, esté permanentemente en cada uno de los comercios controlando que esto se cumple. Hacemos un llamado como institución para que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los ecuatorianos nos constituyamos en un ente fiscalizador de la actividad del otro y que demandemos justamente de aquel el cumplimiento para mi seguridad y para mantener justamente la seguridad de todos dentro de ese entorno laboral. Sí, precisamente se necesita que la ciudadanía sea corresponsable de lo que está sucediendo, porque si no vamos a tener un verdadero problema y podríamos llegar a tener un rebrote, que ese es uno de los temores más grandes que podríamos tener. Mayor Rueda, ¿cómo se va a ir haciendo ese control, digamos, para saber si existe una posibilidad de rebrote? Porque como ya lo dijimos en la última entrevista que tuvimos con usted hace algunas semanas y lo decimos ahora, la población quiteña se ha relajado y a hoy, que digamos es el día previo a que cambie el semáforo, cada vez hay más relajación. Entonces sí es un problema. ¿Usted recomendaría tal vez a todos los locales comerciales, los restaurantes, los consultorios, que aparte de tomar esas medidas de la mascarilla, probablemente de los guantes, tengan ese termómetro que tome la temperatura de cada uno de esas personas? Y también si se registra una temperatura mayor a los 38 grados, ¿hay alguna forma de que la gente pueda informar y decir, tal persona tiene, digamos, estos síntomas? No sé si hay algún ciclo que se pueda cerrar para que esa información, si ya sabemos que una persona a lo mejor tiene un síntoma que podría estar relacionado con la COVID-19, pueda guiársela a esta persona para que tome las medidas adecuadas, que vaya a un médico o que simplemente tome la cuarentena. Así es, efectivamente, usted lo ha manifestado de manera correcta, Michelle. Cada uno de los locales comerciales, cada uno de estos lugares donde decidan implementar, donde decidan reabrir las puertas para sus usuarios, es importante que justamente verifiquen en las páginas de los COEs cantonales, en este caso del municipio, tomando como ejemplo a la ciudad de Quito, cuáles son los protocolos que deben realizar. El día de hoy el alcalde de la ciudad indicó que es opcional justamente el registro de los locales comerciales, todas estas actividades comerciales que se van a reabrir. Ahora es de manera opcional, pero sí es obligatorio informarse cuáles son estos protocolos para reabrir. Y dentro de estos protocolos está justamente el verificar no solamente el comportamiento, los signos de cada uno de sus empleados, sino también de aquellos usuarios. Y dentro de eso está pues la posibilidad de hacerlo con la temperatura, porque es una de las muestras importantes para determinar si existen o no signos que nos puedan conducir a el tema del contagio. Pero definitivamente, aún a partir de aquello, como Policía Nacional estamos acompañando a brigadas de salud del Ministerio de Salud Pública, realizando testeos en diferentes puntos donde se ha determinado, de acuerdo a las estadísticas, la mayor influencia de contagios, y bajo estas circunstancias realizando inclusive pruebas rápidas, pruebas de control a la ciudadanía, y más aún se van a acrecentar este tipo de controles cuando ya iniciemos esta etapa del color amarillo, porque lo que pretendemos es que no exista justamente este rebrote. Pero también es importante señalarles
que en el momento de identificar a una persona con estas condiciones, con este tipo de signos, principalmente la temperatura, hay protocolos del Ministerio de Salud Pública al cual nosotros debemos tomar contacto en el lugar donde se encuentre aquella persona, tratar de aislarla, mantener esta distancia y obviamente tomar contacto con las unidades de emergencia inmediata para que acudan a ese lugar, puedan realizar una prueba rápida, inmediata y obviamente a partir de ello determinar el aislamiento preventivo obligatorio de esa persona para determinar posterior una prueba PCR que nos dará los resultados definitivos. Esos son los procedimientos que debemos seguir. Está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la policía. Hablamos del cambio del semáforo rojo a amarillo. Nos escuchan en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Y si también quieren interactuar, está el 099-557-9967 o también lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en Facebook Live en la página Michelle Oquendo. Sabemos que el municipio de Quito aún no decide si la tarifa será cero, si se va a aplicar esa tarifa cero para el transporte público. Hay algunos mensajes, está el de Lucía Molina, saludos Michelle y excelente información por parte del mayor Rueda, buen trabajo de la Policía Nacional, Mabel Mena, Edgar Aymacaña. Por favor, los locales comerciales como lugares cibernéticos donde tienen computadores, floristerías, ¿será que pueden abrir ya en este cambio de semáforo? También nos saluda Silvia Patricia Parra, Jorge Calderón, Víctor Julio Broncano. En Guamaní y en otros lugares de Quito hay casos de asintomáticos. ¿Cómo podemos identificar eso? No tienen temperatura ni otros síntomas, nos dice Moni Oviedo. También está Carlos Vaca, David RM. Si en rojo la gente hacía lo que le daba la gana, no se diga en amarillo, se viene otra cuarentena y muchos contagios, es su comentario. Sí, ¿qué nos puede decir al respecto de estos locales comerciales como donde se prestan las computadoras, estos cybercafés, las floresterías? Y también qué pasa con los asintomáticos, que evidentemente pues eso ya está un poco fuera de control, ¿no? Así es, efectivamente. Iniciando por la última pregunta, el caso de los asintomáticos es un caso bastante sensible. Nosotros hemos determinado la mejor forma es con la responsabilidad de la conducta ciudadana. Es decir, si yo determino que en una circunstancia, en un tipo de actividad, en una interrelación que la he realizado de manera para la obtención de algún tipo de alimentos, insumos médicos, me he llegado yo a enterar de que allí en ese lugar hubo un caso de contagio y que efectivamente yo interactué dentro de ese entorno, sea familiar, sea privado, sea comercial, pues es parte de mi obligación, a pesar de que no exista los síntomas dentro de mi biología, de mi estructura, es importante que yo determine justamente la posibilidad y obviamente de manera obligatoria realizarme una prueba rápida de control que me dé una luz para determinar si es que he sido contagiado o no, porque las probabilidades del momento de haber interactuado en estos lugares donde se identificó un caso positivo son muy altas al haber yo estado dentro de ese entorno. Esa es la única manera que nosotros tenemos para definitivamente determinar en el caso de los asintomáticos. Pero también, contestando a la siguiente pregunta, era respecto a estos lugares donde se realizan las actividades de computadoras, de cyberspace, Floresterías, que son lugares chiquitos, ¿no? que son lugares pequeños. Aún todavía no existen disposiciones respecto a la apertura de estos centros, al menos en el color amarillo, puesto que donde más confinamiento haya, lugares más pequeños, es más difícil todavía si es que los casos siguen dentro de una curva ascendente, es allí donde más probabilidades puede existir y aún más donde exista concentración de personas. Sabemos que en un cybercafé van más allá de 10 personas, van a realizar actividades en las que necesariamente el distanciamiento social no se puede respetar porque se necesita más allá de los 2 metros. No, y además que están con las computadoras, con los dedos, o sea, eso. Correcto, es un intercambio muy probable de varias circunstancias que nos puedan conducir a que se produzca allí un contagio
y obviamente también se incluyen allí los gimnasios, las salas de cines y otros lugares que todavía deberán esperar para que se pueda aperturar estas actividades. Necesitamos que la gente con conciencia, con responsabilidad, asuman estas nuevas directrices. Le escuchaba el comentario de alguna persona que cree que obviamente los casos van a subir, pero yo creo que la ciudadanía quiteña se ha destacado mucho por ser muy disciplinada, es una parte mínima de la sociedad quienes no respetan estas normas y yo considero que si es que todos ponemos el empeño y queremos nuevamente producir y salir a trabajar, debemos exigir del otro también que se cumplan para que así lleguemos a determinar una normalidad. Lo que voy a decir hay que tomar con pinzas, pero a veces es necesario incluso tener la posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? Porque evidentemente van a existir locales comerciales y casos donde la gente simplemente no tome las medidas y eso pone en riesgo a toda la población. Hay forma, Mayor Rueda, de que nosotros como ciudadanos, como consumidores, podamos poner una queja si nos encontramos en un local comercial o en un restaurante, en un centro comercial donde no se estén tomando las medidas de distanciamiento, de salubridad. Michelle, y eso es muy importante. En realidad existen varios canales a través de los cuales los ciudadanos pueden denunciar. Primero, las líneas del ECU 911 en el caso de verificar justamente el incumplimiento de las normas sanitarias, pero nosotros como institución venimos impulsando y mucho el tema de incorporarnos a los chats comunitarios. Todos los barrios de nuestra ciudad tienen una unidad de policía comunitaria cercana a la cual se pertenecen ellos. Es allí donde pueden incluirse estos chats comunitarios y tener ese contacto directo a través del cual pueden levantar una alarma, una alerta por alguna circunstancia, no solamente en el cometimiento del delito, que también nos sirve muchísimo, personas extrañas al lugar, vehículos sospechosos, sino también el incumplimiento de estas normas, porque todos los ciudadanos verificamos en determinado momento el incumplimiento en tal lugar, con tal dirección, para que la unidad inmediatamente se active y podamos dar una respuesta oportuna y lograr sancionar a aquellas personas que no están cumpliendo. Es importante acá detallarles que la oportunidad es aquella causante, ¿no es cierto? Es aquella ventana que permite justamente el desarrollo de varias actividades, no solamente delictivas, sino también en este caso de la pandemia del incumplimiento. Aquellos lugares donde saben que su ciudadanía está organizada, su comunidad está organizada, pues allí no se cometen este tipo de actos y nosotros lo que más queremos es que en nuestros barrios se desarrollen con normalidad y con mucho respeto las normas. Mayor Rueda, cuando hablamos de sanciones, ¿a qué valores nos estamos refiriendo? Porque muchas veces es una pena constatar que solo reaccionamos cuando nos duele el bolsillo y peor aún en esta crisis Así económica, es. ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de falta, por ejemplo, en el caso de, hablemos del tema vehicular, en el caso de respetar las placas en este color amarillo, pares o impares, pues la sanción va de $200, así lo ha manifestado el municipio de Quito a través de su consejo, la detención inmediata del vehículo y obviamente puede conducir en el caso de que existan reiteraciones, pues ya a la detención de aquella persona. En el caso del toque de queda, la primera sanción son $100, la segunda, la reiteración al incumplimiento al toque de queda son $200 y en el tercer caso de reiteración a esta falta, pues ya se procede a la detención de acuerdo a lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 282 por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Es allí esta causal que a nosotros nos permite de alguna forma llegar a detener a aquellas personas que ya definitivamente no quieren cumplir con esta norma. Es decir, si nosotros verificamos que en Y determinado... lo mismo en los locales donde no toman medidas. Exactamente. Donde no toman medidas, ese local reincidente varias veces, pues nosotros ya podemos acudir a esta instancia, a este numeral 282 del Código Orgánico Integral Penal para proceder a la detención y obviamente a la clausura. También la Policía Nacional realizará controles permanentes de manera coordinada con otras instituciones como son gobernaciones, intendencias, comisarías, unidades de control del municipio
para que a través de ellos se puedan ejercer también este tipo de controles y clausuras en el caso de ser necesario. Muy bien, está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la policía. Hablamos del cambio de semáforo de rojo a amarillo a partir de mañana, miércoles 3 de junio, en la capital. Hay mensajes como de Freddy Javier Yanchapaxi. Dice, hola, los centros de nivelación académica podrán recibir estudiantes. Gracias. También Víctor Julio Broncano, todo es por videoconferencia. Si está recibiendo las clases mi hijo, le responde a Freddy Javier. Nos está viendo el abogado Carlos Bustamante Salvador, Lali Salazar y Dani Gándara. ¿Qué pasa con estos centros de nivel académicos? ¿Pueden recibir o como nos dice Víctor, todo tiene que ser en línea? Así es, el Ministerio de Educación se ha manifestado en ese sentido y todas las unidades educativas, todo aquello relacionado a servicios de educación, en este caso, pues de nivelación académica, se manejará exclusivamente en línea, al menos durante este año. Es así como se han manifestado las autoridades, inclusive en el régimen Costa, ya han iniciado, pues se prevé ya el tema de en línea, iniciar las actividades escolares. Entonces, en este sentido, definitivamente no se podrá realizar de manera física este tipo de atenciones. Un tema importantísimo y esto tiene que ver con la apertura del aeropuerto Mariscal Sucre. Sabemos que si la gente va a empezar a salir en vuelos internacionales, por ejemplo, tienen que llegar al aeropuerto 4 horas antes para someterse al protocolo de bioseguridad. ¿Qué pasa también con los vuelos nacionales? ¿Cuánto tiempo antes deben llegar? También el distanciamiento dentro de un aeropuerto. Ya hemos visto reportajes, yo he estado viendo reportajes sobre cómo van a manejar las aerolíneas. De hecho, hasta me han llegado correos electrónicos de ciertas aerolíneas en las que probablemente yo he volado y hablan del tema de bioseguridad. No he escuchado qué está pasando aquí con los vuelos, pero sé que algunos vuelos internacionales por el momento no van a dar el servicio de comidas, de bebidas, porque realmente ese es un punto bastante delicado en el que la gente puede contagiarse porque tiene que quitarse las mascarillas. Por favor, Mayor Rueda, ¿cuáles son las recomendaciones ahora que se va a abrir el aeropuerto Mariscal Sucre? Bueno, el aeropuerto Mariscal Sucre lo ha manifestado varias ocasiones a través de su administración, de su gerencia, estar ya sumamente capacitados para asumir estas nuevas responsabilidades. Han implementado sistemas de control, han implementado varias condicionantes que permiten la movilización al interior de los aeropuertos, pero también han manifestado su necesidad justamente de exigir de alguna forma al usuario el cumplimiento de las normas. Nuevamente llegamos al tema de corresponsabilidad. No solamente depende de cuán preparado esté determinada institución, como es el caso de los aeropuertos, sino también depende mucho del comportamiento de sus usuarios. Hay muchos reclamos muchas veces de los usuarios por determinadas circunstancias que ahora se restringen justamente previniendo el tema del contagio, la salud, garantizando la salud. Pero es allí donde se hace el llamado a todos ellos, si es que necesitamos más allá del tiempo esperado, realizar justamente o continuar con esta espera, pues tenemos que hacerlo porque es por nuestra salud. Habrán vuelos que llegarán en conjunto, habrá horarios en que se determine mayor cantidad de pasajeros y situaciones de control, pruebas que se deberán realizar y deberíamos esperar, debemos tener esa conciencia y esa disciplina para acatar justamente estas normas. Esperamos que en el aeropuerto sea uno de los lugares donde menos probabilidades tengamos en el tema de contagios, porque todos los protocolos, al menos las pruebas que ya se han realizado, los entrenamientos previos, están a punto para recibir justamente esta demanda de personas. Bien, se van a hacer los exámenes PCR. Tengo entendido que la gente que llegue de países, de otros países, con resultados de prueba PCR negativos no deberían cumplir el aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, si no tienen estos documentos, pues van a tener que hacer ese aislamiento al menos por 14 días y a los 7 días pueden hacerse los exámenes. ¿Qué pasa por la gente que va a salir? ¿Cuáles son los controles exactamente que va a recibir? Porque estamos viendo que los pasajeros van a tomar 1 hora más de antelación a los vuelos. Así es.
Exactamente, van a tener que tomar una hora de antelación a los vuelos dependiendo justamente las circunstancias y las exigencias de aquellos destinos finales. Hablando del tema internacional, es muy importante allí acatar esas disposiciones como nosotros también lo exigimos en determinado momento de que los quienes arriben a nuestro país pues deberán venir ya realizados de esta prueba rápida para que también de alguna forma garanticemos el personal que está llegando a nuestro país. De igual forma, se exige las mismas condicionantes en varios otros países Para donde quienes salen, ¿no? Quienes llegan a otro país. exactamente deberán realizarse previamente este tipo de controles. Pero más allá de todo eso, es importante recalcar en un asunto dentro de, al tratarse de un lugar confinado también, pero tienen la estructura necesaria para mantener ventiladas estas áreas, es importante mantener y respetar el distanciamiento social, el distanciamiento que debe existir en estos puntos, el momento de la espera, el momento del ingreso, el momento de la salida. Son lugares que justamente son muy propensos al contagio, igualmente al interior de las aeronaves. Es importante que se siga manteniendo el distanciamiento social, evitar justamente el estar compartiendo o recibiendo algún tipo de insumos, puesto que es allí en este intercambio donde se puede producir los contagios. Esas serían las recomendaciones en este sentido, Michelle. ¿Cuáles serán los horarios de apertura de los centros comerciales y de los supermercados? Que ese ha sido uno de los dolores de cabeza en esta etapa, porque los supermercados evidentemente tenían que regirse al toque de queda y al distanciamiento, y eso ha hecho que irse al supermercado sea todo un suplicio, y ventajosamente han aparecido todos estos negocios que dejan las frutas y las verduras y las compras en casa. ¿Qué va a pasar con los supermercados a partir de mañana? ¿Cómo van a funcionar los fines de semana? ¿Abrirán el domingo cuando está restringido ya la movilización de cualquier vehículo particular, excepto los taxis, como usted decía al inicio de la entrevista? Así es. Mire, el tema ahora lo que se pretende es de llegar a una, entre comillas, normalidad de las actividades. Definitivamente no van a ser normales como lo vivíamos antes de la pandemia, pero es importante aquí recalcar que los horarios en este nuevo color amarillo determinarán cada una de las instituciones. Poniendo el caso, por ejemplo, de los supermaxis, entendemos que ellos abrirán y lo atenderán a los usuarios dentro de los horarios como normalmente antes se desarrollaba, si es que es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pongo yo como un ejemplo, es así como se vendrán cada una de las instituciones regulando también sus actividades de apertura y de atención al público. Quizá en lugares de abastos más pequeños la atención no sea necesaria más allá de horarios que pueden ser de manera discriminada durante el día, pero obviamente podrán hacerlo dentro de esta franja horaria de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde definitivamente ya tienen que cerrar todos los locales y obviamente las personas nuevamente ingresar a sus domicilios. Sí, también saludamos a Luis Calderón, Jacome, Ana Laura, están viendo el video, Moni Oviedo. Michelle, gracias por la entrevista y Dios bendiga a la policía. Una consulta, los salvoconductos, ¿cómo van a controlar? ¿Van a servir los mismos? Gracias. Sí, mi estimada Mónica nos estaba justamente explicando eso. Un resumen de de los salvoconductos, también un saludo para Juan Fermantilla. Sí, los salvoconductos van a continuar siendo vigentes, van a continuar siendo habilitados, los mismos que venían funcionando antes del color amarillo, en el color rojo. Si es que necesita requerir alguna persona ahora para realizar algún tipo de actividades extra de aquellas que están permitidas o no, entonces deberán requerirla a través de la página web www.gov.es, pero definitivamente los anteriores continuarán funcionando de manera normal. Nos acompaña el mayor Cristian Rueda, vocero de la policía. Hablamos sobre el cambio de semáforo rojo-amarillo. Ya para terminar, hablemos de la jornada laboral. ¿Qué pasa con el sector productivo de la ciudad? ¿Cómo se van a retomar parcialmente las actividades a partir del 3 de junio? ¿Qué pasa con el sector público? Y también, Perfecto. pues, Sí, muy bien. Solamente en la ciudad de Quito
Es importante recordar eso. En el sector público se mantiene el mismo horario y la jornada laboral hasta el 15 de junio. ¿A qué me refiero con aquello? A que vamos a mantener el teletrabajo en el sector público hasta el 15 de junio. Es importante indicar aquello, puesto que estas empresas dentro del sector público han implementado dentro de sus actividades en línea, valga la redundancia, el poder atender en varios trámites a la ciudadanía. Pero a partir del 15 de junio, ellos ya retomarán paulatinamente, obviamente con el 50% de atención a sus empleados, como se lo determina para el resto de empresas en el sector privado. El 50% deberá realizar las actividades laborales tomando en consideración a aquellas personas que tengan determinadas enfermedades catastróficas, adultos mayores, mujeres embarazadas, dándoles preferencia a aquellos para el teletrabajo. El resto, el 50%, pues deberán ya incorporarse a las actividades laborales. Nos preguntan a Laura, ¿qué pasa, por ejemplo, si ven a tres personas en un parque conversando, aunque estén con todas las medidas? ¿Cómo actúa la policía en ese caso? Claro, esas son las clásicas preguntas porque a veces uno les ve aglomerados sin las medidas de seguridad. ¿Cómo actúan ustedes? Tomando en cuenta a la ciudadanía, decirle que nosotros somos corresponsables, no somos niños de kinder, de prekinder, de primer grado, donde necesitamos que alguien nos esté vigilando. ¿Cuál es su respuesta, Mayor Rueda? Así es, Michelle. Mire, dentro de esta situación, la Policía Nacional, y esto es un mensaje a todos nuestros ciudadanos, somos una policía que venimos de los mismos barrios, de las mismas ciudades, de los mismos pueblos, inclusive pertenecemos a una misma sociedad y sabemos los requerimientos. Tenemos mucha flexibilidad en el tema de conversar y llegar a acuerdos con la ciudadanía. Nuestro propósito jamás ha sido ni será el llegar directamente con una sanción, sino más bien tratar de inducir a que los ciudadanos adopten un determinado comportamiento ordenado, pacífico, mientras se desarrolle dentro de ese contexto y no como en los casos que nosotros a veces nos toca tomar procedimiento, por ejemplo, en parques mismo, le pongo el mismo ejemplo, donde están reunidos jóvenes consumiendo licor, compartiendo en estas circunstancias. Cambia el panorama que puede ser tal vez el mismo, pero bajo otras circunstancias que justamente atentan contra la seguridad, contra la salud, y obviamente ahí tendremos que proceder a levantar los informes, los partes respectivos para que finalmente sean sancionadas estas personas. Pero obviamente si es que existe el distanciamiento social, el respeto a la normalidad, a las actividades que se puedan desarrollar en determinados lugares, no existirá problema frente a ello. Pero también es importante informarse de manera adecuada, de manera que podamos nosotros también saber a qué nos debemos someter y qué debemos asumir. Es decir, por ejemplo, el tema de deportes, actividades deportivas todavía no se encuentran autorizadas, se está planteando el tema del deporte individual, pero los deportes colectivos definitivamente no van a funcionar. Posterior será la implementación de aquellos, pero obviamente esto genera mucha controversia, puesto que es allí donde también se puede realizar este tipo de contagios. Pero las actividades irán retomando conforme se evidencie la disciplina ciudadana también. El orden ciudadano se irá permitiendo también el incremento de varias otras actividades. Muchísimas gracias. Es el mayor Cristian Rueda, vocero de la policía. El cambio de semáforo de rojo a amarillo a partir de mañana, miércoles 3 de junio en la capital. Recuerden que el toque de queda ahora será desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Habrá transporte público, máximo el 30% o al 50% de gente dentro del transporte público. Las placas impares circulan lunes, miércoles, viernes, las pares martes, jueves y sábado. Domingo no circulan los vehículos particulares, únicamente los taxis, y evidentemente se van a abrir los locales paulatinamente, pero con estas precauciones. El aeropuerto ya lo hemos mencionado. Muchísimas gracias por su atención. También, antes de lanzar a la pausa, decir que están haciendo investigaciones en otras partes del mundo donde no es recomendable para quienes salen a correr, a hacer bicicleta, salir con la mascarilla. En China se han registrado algunas personas de estos deportistas muertos con las Así mascarillas. Entonces, es. creo que sería bueno analizar, ¿no?
Sí, 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 es muy importante. Hemos nosotros obtenido información al respecto, inclusive en los lugares donde ya se retomen actividades laborales, mientras nos encontremos distanciados, mientras haya la ventilación necesaria, debemos tomar ciertos instantes, ciertas pausas para que podamos nosotros reoxigenarnos con las medidas de prevención respectivas y hacer deporte definitivamente no es recomendable usando mascarillas u otros implementos que no permitan la circulación del aire de manera natural. Muchísimas gracias, siempre es un gusto hablar con usted, es un vocero muy inteligente y muy claro. Muchísimas gracias, Mayor Rueda. Michelle, muchísimas gracias a usted, a su prestigioso medio. Gracias por recibirnos y cuídese bastante. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver estaremos con Verónica Espinosa, gerente de la unidad de negocio Ethical Nutrition, división nutricional de Siegfried, con el tema Anima Ecuador, aplicación multiespecialidad de medicina online. Regresamos luego de la pausa. Adiós, Michelle. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, Verónica. Hola, ¿Me escuchas? buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí, Verónica? Michelle. Si puedes bien. poner ya la cámara, ahorita estamos haciendo Estamos ya perfecto. Te presento a mi hija. Ahorita estamos en la pausa comercial hasta entrar. Sí, escuché. Por eso la cerré la cámara. Sí. No, pero ahorita estamos con la transmisión en Facebook Live, Raquel. No, Raquel. No. Estos son los milagros de la tecnología que a uno le ponen apuros del hijo. Que Y generalmente pasan por atrás. Mi hija generalmente no ve la televisión de lunes a viernes. Y mira, se quería llevar el control remoto. El control. Así que tuve que poner silencio para ponerle en orden. Sí, estoy viendo, a ver por si acaso. Déjame ver que si mi hija me conectar toma mejor debilitada en este tema. Ay. Ok. Por si acaso voy a poner... Bueno, yo creo que ahí está bien, se escucha bien. Creo que está perfectamente, bien. muy bien. Perfecto. Así que bueno, ahorita estamos transmitiendo para la gente que nos está viendo en Facebook Live y como te decía, aquí en estas labores de maternidad, mi hija me coge debilitada cuando estoy aquí en las transmisiones en Zoom. Entonces trata de hacer lo que quiere. Claro, y uno puede decir como, por favor, quítate. No, hay que silenciar, dices lo que dices, claro, te van a ver moviendo los labios, pero hay que poner orden. Por supuesto que sí. Sí, me imagino. Y además deben estar como desesperados, queriendo salir, hacer mil cosas. Entonces, bueno, también es un poco entendible. Pienso que necesitan como que su aire, su espacio. Sí. ¿Tú tienes hijos? No, yo no tengo hijos. Pero trabajo en algo que tiene que ver con niños, que me encanta. Entonces, creo que puedo entender un poquito desde ese punto de vista. La desesperación de los niños. Sí. De hecho, haciendo una investigación precisamente para los productos que nosotros tenemos, hablaban de los niños, por ejemplo, en el confinamiento, que qué les pasa, por ejemplo, los problemas de alimentarse o hacer cosas creativas para que los niños no se aburran o despertar la imaginación utilizando cosas que tenemos así comunes a la mano. Entonces, también es interesante nutrirse de esa parte y como que entender un poquito más desde ese punto de vista. Sí. Ha sido un reto bastante grande, pero ya están por acabar las clases. Y está haciendo también clases en Zoom. Claro, pero ella está en el colegio alemán, yo pienso que el colegio alemán lo ha manejado muy bien. Bueno, ya estamos en línea, estamos en vivo y en directo con Verónica Espinosa, gerente de unidad de negocios Ethical Nutrition, división nutricional de Siegfried. Vamos a hablar con Verónica sobre Anima Ecuador, una aplicación multiespecialidad de medicina en línea. Verónica Espinosa
es gerente de la unidad de negocio Ethical Nutrition, División Nacional de Siegfried. Bienvenida, Verónica. Qué gusto tenerte aquí en el programa Desde Mi Visión. Estamos en Quito, 91.7, Guayaquil, 107.7, y a través del mundo también nos pueden ver en nuestra página de Facebook Live, Michelle Oquendo. Bienvenida. Sé que ustedes como Siegfried también se están reinventando. ¿Qué es Anima Ecuador? ¿Cómo funciona esta aplicación? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Como tú lo mencionas, Anima es una aplicación innovadora, la misma que nosotros lanzamos y disponibilizamos al médico para facilitar esta comunicación que él tiene con sus pacientes. Partiendo desde una visión interesante que tiene que ver con la telemedicina. ¿Qué pasa con la telemedicina actualmente? Nos permite tener esta consulta a distancia, queremos evitar exponernos, en este caso, el médico puede tener una atención mucho más personalizada que si nosotros le enviamos un WhatsApp, por ejemplo, con la aplicación puede mantener el historial de las consultas que nosotros hacemos. Por otra parte, también el médico le permite al médico hacer un seguimiento de su paciente, mantener su tratamiento, por ejemplo. Apoyamos en no saturar el sistema de salud, sea este público o privado, con la situación que tenemos actualmente. Las personas que son más vulnerables pueden mantenerse en contacto con su médico, aquellos que tienen alguna afección crónica y necesitan tener una continuidad sin necesidad de ir al consultorio. Y pues también, por supuesto, protegemos a los profesionales de la salud. Con todo este contexto del tema de la telemedicina, nace Anima en Ecuador. La corporación se enfocó inicialmente en un grupo de médicos relacionados al tema de pediatría, que es básicamente dentro de la rama en la cual yo gestiono dentro del laboratorio. Sin embargo, vimos que había una necesidad de que todas las especialidades de los médicos puedan estar disponibles dentro de la aplicación y mantener este contacto paciente-médico de una forma mucho más segura. Entonces, Anima es diseñada para móviles específicamente, en la cual mantenemos una consulta, sea a través del chat de la aplicación o sea a través de una videollamada. Básicamente es una consulta primaria. Los casos de emergencia, obviamente, sí. Verónica, ¿me escuchas ahora? Porque estamos teniendo algún problema con el audio de tu computadora. ¿Me escuchas? Permíteme un segundito. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora te estoy escuchando. ¿Cómo se baja esa aplicación? ¿Es una aplicación gratuita? ¿Cómo funciona? ¿Y con qué médicos y especialistas? ¿Qué pasa con las personas que tienen sus propios médicos de confianza, Verónica? Bueno, la aplicación está disponible en Google Play y en Apple Store. Se puede descargar desde... Sabes que, mi querida Verónica, no sé si te puedes desconectar y volver a conectar. Si estamos teniendo que se vuelva a conectar, por favor. Estamos teniendo problemita y estamos con música ahora en el programa Desde Mi Visión al aire. Estamos hablando con Verónica. Profesionales desde una atención primaria, es decir, aquellos casos que se pueden resolver con una serie de preguntas por parte del médico o una observación a través de su funcionalidad de videollamada. Verónica, ¿nos estás escuchando, por favor? Sí, te escucho Bien, bien. con Anima. No sé si ustedes me escuchan Perfecto. bien. Okay. Correctamente. Por favor, háblanos de cómo podemos bajarnos esta aplicación. ¿Qué pasa con los médicos? Si nosotros ya tenemos nuestra médico de confianza, ponme en contexto de los profesionales que van a manejar esta aplicación. Bueno, Anima Ecuador
puede ser descargada desde Google. Bien, ¿me escuchas, Verónica? Bueno, nos está comentando Verónica que Anima Ecuador puede ser descargada y esta aplicación podrá consultar con los pacientes con su médico de confianza en línea, recibir recetas y pedidos de exámenes, evitando así salir de casa y garantizando una atención oportuna por chat o videollamada con una forma segura de pago. Además, Anima Ecuador garantiza la confidencialidad de la consulta y los datos del paciente. Tiene los mismos estándares de atención al paciente que un consultorio médico con la cita presencial, una atención personalizada en un horario acordado, un diagnóstico apropiado y un seguimiento del caso. Bien, Verónica, ¿nos puedes escuchar? No. La plataforma Anima Ecuador fue lanzada en Argentina hace 3 años con un enfoque pediátrico para reemplazar el uso del WhatsApp por una aplicación profesional que entre algunas ventajas garantiza una atención personalizada de los casos. Tuvo una excelente acogida por este segmento y se decidió lanzar en Ecuador. Ese es el tema de la entrevista con nuestra invitada, que es Verónica Espinosa. Lamentablemente estamos teniendo un problema con el audio de Verónica, así que nos vamos a tomar la libertad de repetir. Verónica, aprovechemos el tiempo que tenemos, pero yo te propongo repetir la entrevista porque en realidad se nos ha cortado por el tema del audio del internet. Por favor, si nos puedes hacer un resumen de los beneficios de Anima Ecuador. ¿Me escuchas? Sí, tuve que moverme un poquito, al parecer había alguna interferencia en el tema de la comunicación. Te comentaba, los beneficios de Anima Ecuador principalmente son una relación directa con tu médico de confianza. Mantenemos todo el historial de la consulta médica en un lugar seguro, en este caso. Permite escoger a un médico realmente que nosotros lo hayamos venido consultando en algún tiempo. Se ha adherido médicos a un médico, ginecólogos, pediatras, gastroenterólogos, traumatólogos, tenemos también dermatólogos, es decir, una infinidad de especialidades que permiten venido consultando en algún tiempo, que cada uno de nosotros pueda buscar este médico de confianza. Han adherido mesa. En el caso de que no encontremos nuestro médico de confianza, pues nosotros podemos invitar al médico que se una a Anima para la aplicación de una manera gratuita y nos podemos vincular a este médico a través de la gastroenterización en este caso. Los beneficios principales son que obviamente por todo estamos viviendo actualmente, evitamos el contacto con el profesional, en este caso de la salud, evitamos cualquier acción innecesaria, se pueden hacer consultas, se pueden también expedir recetas online, certificados médicos, inclusive en el caso de que no encontremos a nuestro médico nos pueden una serie de exámenes que nosotros podemos toda esta información llega al correo que nosotros tenemos registrado. La plataforma es disponible en Apple Store y en Google Play y nosotros la podemos descargar tanto la versión médico como la versión del paciente en Ecuador. Muy bien, Verónica, yo te propongo mañana volver a entablar un diálogo contigo a las 3 de la tarde, unos minutos para poder retomar ciertos temas que quedaron fuera por el tema que hemos tenido con la conexión. ¿Estás de acuerdo, Verónica, para hacer de nuevo la entrevista mañana a las 3 de la tarde? Claro que sí. Sí, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo para todas las personas. Estamos hablando de Anima Ecuador, una aplicación de telemedicina que se puede descargar en Apple Store y Google Play. Es una forma adecuada para manejar los casos de diferentes pacientes de una manera mucho más segura, con confidencialidad y continuar con los tratamientos que no sean necesarios de esa visita directa al médico. Te agradezco, Verónica, te mando un abrazo y mañana nos volvemos a encontrar. Ya saben, Anima Ecuador está en las aplicaciones Apple Store y Google Play. Gracias, Vero. Nos despedimos, así cerramos el programa desde Mi Visión.